Existen antecedentes importantes en la Argentina respecto a pactos sociales o acuerdos sectoriales. Incluso podrían rastrearse estos en la década de 1930. Varios intelectuales o desde partidos políticos insistían en la idea de conformar consejos económicos y sociales que consideraran las opiniones de distintos actores sociales, de empresarios, de trabajadores, de distintas corporaciones en ese contexto. De todos modos, quizás los antecedentes más importantes en este sentido tienen que ver con la experiencia peronista y en particular con los acuerdos o las ideas que surgieron después de la crisis de 1949-1952, cuando el gobierno trató de impulsar algún acuerdo salarial para precisamente fijar o contener algunas variables económicas que se habían desatado en ese contexto, en particular los problemas inflacionarios. Es decir, que uno puede rastrear determinadas ideas respecto a los acuerdos sectoriales o los pactos sociales en torno a atender o a limitar los problemas de tipo inflacionario. En 1955, o en 1954 en realidad, cuando se pretende volver a poner en equilibrio los acuerdos de precios que se habían establecido y salariales que se habían establecido en 1952, se lanza precisamente el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, y que tiene atrás, como trasfondo, precisamente un acuerdo entre empresarios y trabajadores, precisamente para contener el problema inflacionario, para que los incrementos salariales se den en función de los incrementos de productividad. Ese acuerdo, digamos, o ese Congreso de Productividad termina en un fracaso en ese contexto, porque viene el golpe, en realidad viene el golpe de la revolución denominada Libertadora en 1955 y por lo tanto no prospera, pero es un antecedente muy significativo dentro de lo que va a ser la concepción económica y de la política económica del peronismo. Luego, en 1962, hay un acuerdo entre la CGE, la Confederación General Económica, que nuclea a los empresarios nacionales, y la CGT, la Confederación General del Trabajo, que nuclea a los trabajadores, para elaborar un programa conjunto, un programa de política económica conjunto, y que puede también ser considerado claramente un antecedente de lo que va a suceder en 1973. Hay algo interesante, digamos, con el retorno del gobierno peronista en 1973, previo a ello, que es la hora del pueblo, digamos, donde se reúnen una serie de partidos políticos y proponen una política económica, digamos, establecer una redistribución del ingreso más favorable a los trabajadores y una política económica nacionalista, que considere la intervención y la participación estatal, una serie de lineamientos y acuerdos básicos, que es interesante para pensar en una situación en todo caso más actual, porque, digamos, sientan las bases de acuerdos programáticos. Luego hay unas coincidencias programáticas, acuerdos entre los partidos políticos antes de las elecciones de 1973. Es decir, cuando se llega a las elecciones de 1973 ya hay una serie de acuerdos previos o lineamientos más o menos generales consensuados que van a dar la base para lo que se va a establecer después de las elecciones, una vez que Cámpora llega al gobierno, y que se establece el pacto social, o el acta de compromiso para la reconstrucción y la liberación nacional, como se llama, en mayo de 1973. Con la asunción de Cámpora en 1973 se establece un pacto social, así se va a denominar, o acta de compromiso nacional, en la ACN, que en rigor lo que hace es establecer un acuerdo entre básicamente los trabajadores y los empresarios, algo similar a lo que había sucedido con el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social en 1955, y en ese acuerdo se van a ir incorporando otros actores sociales, la sociedad rural, las confederaciones o agrupaciones vinculadas al agro, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Unión Industrial, que en ese momento se acerca a la Confederación General Económica, y todos de algún modo firman ese acuerdo o esos acuerdos, y en realidad se establecen entonces límites para
los incrementos salariales sobre la base de un incremento inicial importante, sobre todo del salario mínimo, del orden del 20%, hacer una mejora de la redistribución del ingreso y luego fijar incrementos por productividad. Pero también hay una serie de acuerdos o pactos sociales específicos, como por ejemplo respecto al agro, o respecto a un acuerdo de compromiso respecto al sistema previsional, o en relación a las provincias, a los municipios. En realidad, entre mayo y septiembre de 1973 hay como 1.600 acuerdos o compromisos que se firman y que quedan establecidos por ley de allí en más. Eso se va a combinar luego con un plan trienal hacia fines del año de 1973 que establece una serie de leyes y de objetivos de más largo plazo. Es decir, uno puede distinguir el acuerdo de compromiso o el pacto social como un objetivo en principio de corto plazo para frenar de algún modo la escalada inflacionaria y los problemas inflacionarios que tenía la economía argentina, y otros acuerdos de más largo plazo, de incrementos de productividad, que también están contemplados en el pacto social, pero que se vinculan a un plan de desarrollo. En principio el acuerdo o ese pacto social es muy efectivo, es muy exitoso. La inflación en 1973 o a mediados de 1973 anualizada había sido cercana al 80% anual, es una inflación muy importante, y en el segundo semestre de 1973, ya con Perón como presidente, la inflación tiende a bajar abruptamente y se habla hacia fin de 1973 de inflación cero. Esto quiere decir que la presencia de Perón y este compromiso político y social de no nuevos incrementos salariales y de cierta compensación de esos incrementos salariales por parte o absorción por parte de los empresarios de no trasladarlos a precios es extremadamente exitoso. En el año 73, en el segundo semestre, y también durante 1974, en particular hasta la muerte de Perón. Pero ¿por dónde vienen los problemas de ese pacto social? No tanto de la naturaleza propia del acuerdo o la concepción técnica que hay atrás del proceso de concertación, sino en ese contexto de los incrementos de los precios internacionales, de los incrementos de los precios derivados del incremento del precio del petróleo a fines de 1973 y que tiene impacto en la economía argentina en 1974, es lo que se llamó en ese contexto la inflación importada. Y ese pacto, como son rígidos, no permiten trasladar a precios esos incrementos de costos, más allá de también los incrementos que pedían los obreros en ese contexto, que no habían sido del todo favorecidos por esos incrementos salariales iniciales. Y la muerte de Perón, a mediados de 1974, lleva a que caiga, digamos, la cabeza política o el sustento político de esos acuerdos. En otras palabras, lo único que podía sostener esos acuerdos entre empresarios y obreros era la presencia de Perón. Incluso Perón, en su último discurso, amenaza con renunciar si no se ponen de acuerdo entre empresarios y trabajadores en ese contexto, ¿no? Por lo tanto, no es la naturaleza en sí del acuerdo o el pacto social la que tiene el problema, sino que la inflexibilidad de esos acuerdos o la instrumentación de esos acuerdos en un contexto de incremento de los precios de los bienes importados lleva al fracaso y al abandono de la concertación en un proyecto político diferente que se abre con la muerte de Perón y la asunción de María Estela Martínez de Perón y López Rega en la conducción económica, que intentan llevar adelante un proyecto de otro tipo, de shock ortodoxo, que se va a establecer concretamente después con Celestino Rodrigo a mediados de 1975 y ya con unas variables inflacionarias y de gasto público desbocado. Respecto a la situación actual, si uno lo quisiera comparar con la situación actual, yo creo que es necesario, frente a este incremento importante de la inflación que hubo en particular en los últimos años, llegar a un acuerdo social, a un pacto social. Me parece que es indispensable para pensar en la naturaleza de la dinámica del corto plazo para estabilizar determinadas variables y en particular los precios. El tema es, o la discusión es, sobre la base de qué acuerdos salariales o de qué redistribución del ingreso. Sobre la base de la redistribución del ingreso que dejó
dejó el macrismo, realmente sería muy difícil establecer un acuerdo social, o esto implicaría congelar esa redistribución. Sobre la base de un nivel inicial de incremento salarial, como sucedió en 1973, esto sería posible, pero los empresarios deberían absorber esos costos y estar de acuerdo, digamos, en ese tipo de compromiso. Esto es una discusión política, pero para eso hay que saldarlo previamente. Por eso yo decía que es muy importante lo que sucedió antes del pacto social. Una serie de acuerdos programáticos, de coincidencias programáticas entre los distintos partidos políticos, que en la situación actual sería desandar lo que se llama vulgarmente el camino de la grieta. Es decir, es necesario primero un consenso social, político, institucional para llegar a esos acuerdos y que se puedan sostener en el más largo plazo. Pero también el pacto social supone una serie de definiciones en el largo plazo, ¿sí? Que no solo tienen que ver con la contención salarial o los acuerdos de corto plazo, sino una serie de estrategias de desarrollo, es decir, para dónde queremos que el país vaya, ¿no? Porque si no sería como proyectar una película sin tener el telón blanco adelante, digo, ¿no? Se desvanecería en el aire, no quedaría exactamente en la nada. Es decir, definir un pacto social sin pensar en un plan de desarrollo que lo acompañe no tendría ninguna utilidad.